Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, como lo acaban de escuchar, sus enseñanzas están muy claras, como toda la palabra de Dios, pero que muchas veces somos nosotros los hombres los que la oscurecemos, a veces con nuestra falta de fe, otras veces por la malicia que uno lleva en el corazón o en la cabeza, y muchas veces simplemente por no meditarla o reflexionar en ella y sobre ella. Este Evangelio, entre tantas enseñanzas y cosas y revelaciones que nos dice, nos podríamos fijar en unas cuantas, casi como enunciados y como pistas de trabajo que luego nos pueden servir para reflexionar sobre esas pistas. En primer lugar, resaltar la pregunta que le hace el letrado aquel a nuestro Señor: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta fundamental que también refleja la actitud fundamental que debe haber en cada ser humano que viene a esta vida, porque hemos venido a esta vida para que luego se nos regale la vida eterna. La vida terrena es un paso, un instante, para luego pasar a ese instante eterno que es la vida eterna. Pero aquel hombre por eso pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, heredar la vida eterna junto a Dios, alcanzar el cielo, la gloria. Y Jesucristo le va a responder con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y aquel hombre, aquel letrado, contesta correctamente, resumiendo: amar a Dios y amar al prójimo. Y para justificarse, aquel hombre va a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Porque en el pueblo judío de aquel entonces, el prójimo había quedado reducido al hombre de raza judía y de fe judía. Y ya a partir de ahí, todos los demás no eran prójimos.
Y Jesucristo le va a decir esa maravillosa parábola del buen samaritano que se explica por sí sola y cuya consecuencia el mismo letrado aquel lo va a sacar como la pregunta que le hizo nuestro Señor. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia. Y efectivamente, la conclusión de nuestro Señor para ese letrado es para todas las personas de todos los tiempos y de todos los lugares. Jesús le dijo, anda, haz tú lo mismo. En el atardecer de la vida te juzgarán sobre el amor, decía San Juan de la Cruz. Al final de nuestra vida, cuando tengamos que enfrentarnos en ese juicio definitivo, particular, ante Jesucristo, nos juzgarán sobre el amor. En el atardecer de tu vida, te juzgarán sobre el amor. Y Jesucristo lo dejó bien claro también, las obras de misericordia. Incluso las obras de misericordia corporales las va a relatar nuestro Señor una tras una, sin ninguna restricción. Y así lo ha recogido la Iglesia en sus enseñanzas. Y también las obras de misericordia espirituales a lo largo de su ministerio, nuestro Señor las va a vivir en primer lugar, las va a practicar y también de esa manera las va a enseñar. Ahí tenemos un campo muy amplio para nuestra práctica de vida cristiana, la práctica de las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Ahora más que nunca el cristiano en su casa, en su familia, en su hogar, en su barrio, en su calle, en su trabajo, en su vida de cada día, en sus quehaceres cotidianos, en la chacra, en el carro, en el taller, en la oficina, entre los amigos, en el deporte, en el descanso, pues es allí donde tenemos que vivir nuestra vida cristiana y especialmente practicar las obras de misericordia, porque en el atardecer de tu vida te juzgarán sobre el amor. Invocamos como siempre a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.